Con su venia, señor presidente, antes de presentar mis reservas, les platico una novedad. ¿Se acuerdan que les comenté que esta mañana, antes de que empezáramos a discutir esta ley infame, ya Osorio Chong y Videgaray les habían anunciado en los Estados Unidos en una reunión de seguridad con la plana mayor que esta ley se iba a votar? Obviamente los felicitaron, yo creo que los invitaron también a cenar, porque al final de cuentas la ley vino de allá. Pero ya terminada la reunión, este par de nacionalistas, Osorio Chong y Videgaray, hacen declaraciones saliendo y dicen que no nos preocupemos, que nos pueden patear del Tratado de Libre Comercio, lo que nos haría mal, lo hemos dicho, pero que en seguridad nos mantenemos firmes. O sea que los factotums norteamericanos, además de celebrar la nueva ley, ¿verdad?, les dijeron que no se preocupen, que si el TLC se anula, vamos a seguir obligados en materia de seguridad. Son muy generosos. Vamos a seguir matando gente aquí, vamos a seguir deteniendo todo lo que ellos ordenen, vamos a seguir dejándolos entrar para que tengan el control del país, ¿verdad?, en materia de seguridad. Bueno, son realmente una monada estos funcionarios norteamericanos, y lograron los nacionalistas Videgaray y Osorio Chong, lograron este gran mérito. Nos vamos a seguir siendo obligados a cuidar los intereses de Estados Unidos en México. El artículo primero, lo hemos señalado ya todos, ¿verdad? La norma del dictamen debe decir: se entiende por seguridad interior la preservación de los derechos humanos de los habitantes al interior del país en los casos de trastornos internos que los vulneren y de su defensa frente a fenómenos naturales, etc. ¿Verdad? La seguridad interior, se ha dicho aquí, lo repetimos, porque esa es la gran trampa. La seguridad interior no es seguridad pública, dice, pues no tiene por fin la prevención, investigación y persecución de delitos. La seguridad interior tampoco es seguridad nacional, porque no conlleva a proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, preservar la soberanía, independencia nacionales y la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, conservar la unidad del Estado, defender en legítima defensa al Estado respecto a otros Estados o sujetos de derecho internacional y preservar la democracia. El artículo primero del dictamen es ambiguo, nunca define qué es la seguridad interior y sus diferencias con la seguridad pública y la seguridad nacional. Si, como dice el artículo primero del dictamen, la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, ¿por qué no se modificó la ley de seguridad nacional, como por aquí alguien lo decía de parte del PAN, para alcanzar los fines que persigue el dictamen? Esta trampa y este enredijo. 3. La seguridad interior solo puede fundarse, lo hemos dicho, en 4 artículos constitucionales. Primero, 29, 89, fracción sexta, y el 119 de la Constitución, o sea, suspensión de garantías. La aberración jurídica consistente en considerar a la seguridad interior parte de la seguridad nacional, porque así lo dice, punto, sin ninguna explicación, es para que indebidamente y tramposamente sostener la competencia del Congreso de la Unión para legislar en esta materia. El artículo 73
poderes no le concede al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de seguridad interior. Artículo 5. La norma del dictamen debe decir, artículo 5, la aplicación de esta ley corresponde a las autoridades que prevén los artículos 29 y 119, párrafo de la Constitución, las que atenderán los procedimientos que estos preceptos establecen. Justificación de la reserva. El artículo 5 del dictamen viola los artículos 29 y 119 de la Constitución, porque no sigue los procedimientos y salvaguardas que esas normas establecen. 2. La ley secundaria, como la que se pretende aprobar, no puede establecer autoridades y procedimientos diferentes a los que establece la Constitución. 3. El fundamento de la Ley de Seguridad Interior solo puede ser jurídicamente la Constitución y no una norma de su misma jerarquía como es la Ley de Seguridad Nacional. El fundamento constitucional para cualquier ley de seguridad interior son los artículos, repetimos, 1, 29, 89, fracción sexta, 119 y 129 de la Constitución General de la República. Artículo 6. Justificación de la reserva. El artículo 6 del dictamen confunde seguridad nacional con seguridad interna. Seguimos en esa manipulación. El artículo 6 del dictamen está regulando cuestiones que deberían en todo caso incluirse en la Ley de Seguridad Nacional, pero no en una ley de seguridad interior. 3. El artículo 6 del dictamen es inconstitucional porque remite al Plan Nacional de Desarrollo, que es una norma administrativa, que no constituye una ley y que por tanto no es idónea constitucionalmente para determinar competencias de las autoridades. El artículo 6 del dictamen violenta el principio de legalidad y el de reserva de ley. Solo a través de la ley en materia de seguridad nacional se puede establecer atribuciones y no por medio de lineamientos, como establece, fijará lineamientos a los estados como si fueran sus superiores. Artículo 15. La norma del dictamen, no leo la norma completa como está establecida, la norma del dictamen debe decir, artículo 15, la seguridad interior se regirá por lo dispuesto en los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución. Hemos dicho que es la única manera de que se dé esta truculencia. Justificamos la reserva por lo siguiente. El artículo 15 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución. El artículo 15 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin ningún sustento en la Constitución. El artículo 15 del dictamen confiere atribuciones insólitas y absolutas al presidente de la República. Las determinaciones, acuerdos y resoluciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo. Quinto, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, carece de contrapesos. Se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución. Artículo 16. La norma del dictamen debe decir, artículo 16, se elimina. Justificación de la reserva. El artículo 16 del dictamen es inconstitucional
porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución. El artículo 16 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin sustento en la Constitución. El artículo 16 del dictamen confiere atribuciones metaconstitucionales al presidente de la República. 4. Son facultades propias de un dictador. 5. Las determinaciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo. 6. El presidente carece de contrapesos. Se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución. Artículo 21. La norma del dictamen debe decir, no lo leo completo, justificación de la reserva. El artículo 21 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos del artículo 29 y 119, primer párrafo de la Constitución. El artículo 21 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin sustento de la Constitución. El artículo 21 del dictamen no precisa con respecto a los derechos humanos el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policíacas y armadas. 4. Las remisiones a otras disposiciones que se realizan son vagas, no garantizan la certeza. Las acciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo. Se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución. Respecto al artículo 26 del dictamen, justificación de la reserva. Artículo 26 se elimina. El artículo 26 del dictamen es inconstitucional porque las acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior que son de carácter permanente no son susceptibles de control constitucional, jurisdiccional o legislativo, en violación, entre otros, a los artículos 14, 16, 17, 103 y 107 constitucionales. No puede haber Estado de Derecho si hay decisiones de autoridad que están exentas de control de constitucionalidad y de convencionalidad. El artículo 26 instala en el país un estado de suspensión de garantías permanente, sin seguir los procedimientos del artículo 29 constitucional. La norma pretende justificar el espionaje permanente en el país y respecto a toda la población. Es obvio que este dictamen y su contenido es constitucional integralmente, no es ningún marco para legalizar o para establecer condiciones para la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, sea lo que sea, y menos en la seguridad pública. Esta legislación es una total aberración, es verdaderamente monstruosa, es propia de una dictadura. Solamente en la mentalidad esta que entendemos como realmente una actitud autoritaria, dictatorial, se puede dar esas facultades al presidente de la República, ¿verdad?, con una capacidad omnímoda de manejar al ejército a su antojo, como lo hemos señalado punto por punto, ¿verdad?, y permitir que las Fuerzas Armadas se instalen en todo el país y establezcan un riesgo brutal para la democracia de este país, como lo hemos visto en toda América Latina, en algunas etapas del Estado mexicano
¿verdad? Y debe de rechazarse definitivamente. No es racional que ustedes que van a votar a favor establezcan esta monstruosidad al Estado mexicano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Gracias, senador Batres.